señal. Muy buenos días, reciban un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Antes de iniciar, queremos recordarle al público que el webinar es totalmente gratuito. Sin embargo, si desean obtener un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $5. Las instrucciones para obtener este certificado dejaremos en el chat. La grabación de este webinar estará disponible en YouTube y Facebook de IPGH Ecuador. Continuando, el webinar del día de hoy es coordinado por la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional. El tema es Cálculo del modelo de velocidades del desplazamiento vertical de la zona urbana del Cantón Zaruma. El objetivo de este webinar es dar a conocer posibles zonas de subsidencia en la parte urbana del Cantón Zaruma. Para la presentación de este tema tan interesante, el día de hoy contamos con un experto, el doctor Marco Luna. Marco Luna es desde febrero de 1995 profesor en la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE. Actualmente se desempeña como docente, investigador y jefe de laboratorio de topografía y geodesia. Es ingeniero geógrafo por la Escuela Politécnica del Ejército, es máster en energía y medio ambiente por la misma universidad, máster en Estadística Aplicada por la Escuela Politécnica Nacional y doctor en Ingeniería Geográfica por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido director de proyectos de investigación. Sus investigaciones se concentran en el área relacionada con las ciencias geodésicas, estadística, geoestadística y análisis de series temporales. Ha publicado varios artículos en revistas de alto impacto Q1, Q2 y Q3. Sin más de momento, muchísimas gracias y bienvenido, estimado Marco Luna, bienvenido a este espacio de difusión. Adelante, por favor. Me indican que tuvo una dificultad y que a este momento se está conectando. Hola, Majito. Sí, ya resolví ese problema. Listo, estimado Marquito. Buenos días, bienvenido. Por favor, adelante. Un gusto tenerle en este espacio de difusión. Muchas gracias. Mil disculpas, ¿no? Por este pequeño inconveniente. Bueno, a veces pasa, ¿no? Muchas gracias. Buenos días con todos. Bien, a continuación voy a pasar a presentar este trabajo. No sé si ya le pueden ver. Sí, correcto, se puede observar. Falta Ya. en modo exacto. Perfecto. Listo, bien. Bien, este trabajo es sobre el cálculo del modelo de velocidades del desplazamiento vertical de la zona urbana del Cantón Zaruma. Bien, voy a dar un pequeño antecedente porque es un trabajo realizado con varias instituciones. En primer lugar, en el año de 2017 se realiza la consultoría para la obtención de ortofotografía a escala 1000, modelos digitales, cartografía base, red geodésica y monitoreo del casco urbano de la ciudad de Zaruma, provincia del Oro. El objetivo de esta consultoría es de generar datos fotogramétricos y geodésicos de alta precisión y resolución que les va a servir como base a los estudios enmarcados a los intereses de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la localidad de Zaruma. Bien, en esta tabla tenemos la ubicación de los puntos de una red geodésica primaria y secundaria. Para esta red geodésica se implementaron 3 vértices primarios y también 10 vértices secundarios. Los vértices de la red principal se ubicaron en la zona externa para abarcar a los vértices de la red secundaria, los cuales se encontraban cerca de las edificaciones, que era realmente la parte interesante de esto, ¿no? Y también con visuales con al menos un vértice de la red principal. Entonces aquí tenemos la ubicación de las placas, de los sitios que se ubicaron en esta red.
Bien, el resultado que se obtuvieron de esta red son coordenadas en sistema de coordenadas geográficas y también proyectadas a la proyección UTM. El marco de referencia del Ecuador, Sirgas Ecuador, obviamente, pero ya vamos a ver que con estas coordenadas realmente no se pueden trabajar. Igual nos sirvieron para determinar el cálculo de las velocidades, ¿no? Bien, en la tabla, bueno, antes de ver la tabla 3, tenemos que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias solicita a través del Ministerio de Defensa la cooperación interinstitucional para la ejecución de actividades en el área de Zaruma, dentro del cual el Instituto Geográfico Militar participa con personal especializado para realizar el monitoreo del control horizontal y vertical de la red geodésica instalada en la zona urbana de Zaruma, o sea, de la misma red geodésica que se realizó en el año 2017, con la finalidad de identificar nuevos fenómenos de desplazamiento, ¿no? Claro, aprovechando de que se realizó una red geodésica en el 2017, se solicita este trabajo al IGM y ellos inmediatamente comienzan a tomar puntos en las mismas placas que se tomaron anteriormente, ¿no? Y aquí tenemos los resultados igualmente de esas placas. Tenemos las coordenadas en el mismo marco de referencia, el mismo sistema de coordenadas geográficas y proyectadas a la UTM. Bueno, ¿por qué no utilizamos las coordenadas UTM? Porque UTM es una proyección plana, obviamente, y también tiene sus deformaciones. Entonces, lo que se tiene aquí es que con estas coordenadas, tanto las coordenadas que se obtuvieron en el 2017 como estas obtenidas en el 2021, se trabajó con coordenadas locales topocéntricas, ¿sí? Y estas ya nos dan una mejor visión de cómo se está desplazando. Entonces, aquí es lo que entramos nosotros, ¿no? Estos trabajos anteriormente fueron realizados por el Sistema Nacional de Riesgos y el IGM, y aquí entramos nosotros, la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, la carrera de Ingeniería Geoespacial, entra también a participar y a dar su granito de arena para ver qué es lo que estaba sucediendo en Zaruma. Los desplazamientos es muy simple de calcular, obviamente, una diferencia entre las coordenadas que se obtuvieron en el año 2021 menos las coordenadas que se obtuvieron en el año 2017. Entonces, es muy importante que obviamente se haya trabajado en el mismo sistema local y tenemos estos desplazamientos. Como conocemos la diferencia de tiempo, podemos calcular las velocidades de cada vértice, ¿no? Y observamos algo muy curioso, se podría decir, que hay puntos que parece que se estuvieran elevando, ¿no? Pero también hay puntos importantes que se están desplazando hacia abajo, ¿no? Entonces, sabemos que la técnica utilizada GNSS no es buena para la altura, por lo tanto, aquí entran muchos errores aleatorios y obviamente de geometría de satélite, y nos dan precisiones muy bajas, ¿no? A nivel centimétrico, pero se pasan en algunos puntos ya con 5 centímetros, entonces se podría modelar con estos datos. Aquí es lo que nosotros participamos diciendo, bueno, ya se puede hacer con estos datos, tienen errores aleatorios, se puede hacer un modelo de velocidades con una técnica geoestadística. ¿Por qué no un método determinístico? Porque el método determinístico solamente considera la distancia. En cambio, los métodos geoestadísticos, a más de la distancia, considera la correlación que existe entre los diferentes puntos muestreados. Entonces, obviamente nos fuimos por el método geoestadístico. El resultado, tenemos desplazamientos aquí, un campo de velocidades horizontales que nos indican en qué dirección se están moviendo. Son movimientos pequeños en la parte horizontal, que máximo llegan a 1 a 3 centímetros, pero en el campo vertical ya vemos que esto aumenta.
Entonces, el campo de velocidad vertical es simplemente las velocidades en cada punto en los que se tomaron los datos. Como lo dije anteriormente, ¿no? Aquí hay puntos que se están hundiendo y hay puntos que supuestamente se están elevando. ¿Cuál es la interpretación? Primerito, la técnica. La técnica no es la adecuada. GNSS no es bueno para alturas. Pero, o sea, sí vemos que existe una correlación entre esos puntos. O sea, vemos que hay unos puntos que fuertemente se están desplazando hacia abajo y hay unos pocos puntos que se están moviendo hacia arriba. ¿Sí? Como les decía, así que aquí utilizaríamos un método determinístico, simplemente lo que considera es la distancia. Se optó por un método geoestadístico y el método geoestadístico, en este caso el más adecuado, el método Kriging. ¿Sí? El método Kriging tiene 3 etapas. La primera, el análisis exploratorio de datos. Luego viene el análisis estructural y finalmente tenemos la predicción. El análisis exploratorio de datos es simplemente ver inicialmente cómo están los datos. Ya los hemos visto, hemos sacado que no hay datos atípicos, o sea, si saco la media y veo si que hay valores atípicos, no resultaron ningunos datos atípicos. Lo que sí existe son errores aleatorios, obviamente, por el mismo sistema técnica de medición, pero se podría trabajar con todos los datos. La columna vertebral de estos modelos es prácticamente el estudio de este semivariograma. Y este semivariograma es el que nos indica la correlación que hay entre estos datos. La parte azul corresponde al semivariograma experimental y la parte que está con color ladrillo, tomate o naranja, ese corresponde al semivariograma teórico. Es necesario calcular un semivariograma teórico que mejor se ajuste a estos datos de semivariograma experimental para que la predicción tenga mayor coherencia, o sea, la precisión sea mejor. El semivariograma que mejor se ajustó fue el semivariograma exponencial, con los parámetros C sub 0 igual 0, C sub 1 igual a 650 y el valor del rango 110 metros. Haciendo solamente un estudio de este semivariograma, vemos que todavía nos falta algunos datos, o sea, el número de puntos que estamos muestreando prácticamente como que no es el adecuado. Entonces, aquí ya podemos sacar una pequeña interpretación, una pequeña conclusión. Nos faltan más puntos, ¿sí? Nos faltan más puntos, pero no deja de ser importante que este semivariograma teórico se está ajustando mejor a ese semivariograma experimental. Para el cálculo ya de la predicción, ¿sí? El sistema o técnica Kriging lo que hace es utilizar el valor de todas las variables. O sea, si tengo 10 puntos, para yo predecir un punto, utilizo los 10 puntos, no necesariamente los más cercanos. Y cada uno de estos puntos, estas variables que están muestreadas, tienen sus respectivos pesos. Entonces, se ha utilizado Kriging ordinario, que la suma de los pesos, lo que me da que la suma de los pesos es igual a 1. Esta técnica me dice que obviamente es una técnica que es insesgada, que es el acondicionamiento que la sumatoria de los pesos igual a 1 es insesgado. ¿Qué es lo que hace esta técnica? La técnica de Kriging lo que hace es que minimiza la varianza del error de predicción. Obviamente lo que se saca es el error de predicción, la varianza del error de predicción. Para sacar el mínimo, lo que se hace simplemente es sacar las derivadas con respecto a las variables que queremos encontrar, que en este caso son los pesos. Al sacar las derivadas con respecto a los pesos e igualar a 0, nos da este sistema de ecuaciones. El gamma, que corresponde al semivariograma entre los puntos, el lambda, que corresponde a los pesos, y también al gamma I sub 0, que corresponde a los pesos con respecto, perdón,
al semivariograma con respecto al punto que se quiere predecir. Una mejor visualización la he puesto aquí. El gamma y J es la correlación que existe entre los puntos que se ha muestreado. Este cuadradito pequeño es el punto que vamos a predecir. Entonces, este gamma y J correspondería a los puntos, a la correlación que existe entre los diferentes puntos muestreados. Este gamma y 0, en cambio, corresponde a la correlación que podría existir con el punto que yo voy a predecir. Entonces, como tenemos la ubicación de este punto, tenemos las distancias, estos semivariogramas, el teórico simplemente queda la distancia y me sale el valor y ya tengo el sistema de ecuaciones. La resolución es simple. Para obtener los pesos, simplemente sacar la inversa de esta matriz gamma y J y multiplicarla por la matriz gamma y 0. Y se pueden obtener los valores de cada uno de los puntos que yo deseo hacer la predicción. Para esto se ha utilizado este campo de velocidades y se ha ingresado una grilla de puntos, ¿sí? Que estén separados unos 20 metros para que me calcule en forma continua. El desplazamiento es una variable espacialmente continua, por lo tanto, yo puedo calcular en todo el área de interés en cualquier punto. Se ingresó esta malla de puntos y obtenemos los resultados que a continuación se presentan. Entonces, en las partes que están con color rojo, es donde se ve que hay mayor desplazamiento vertical. Y obviamente en las partes que están verdes es cuando nos daban los datos que prácticamente están estables o se están un poquito elevando. Claro, los datos que se ingresaron son datos de GNSS, como ya se dijo anteriormente, no es la técnica muy adecuada para este tipo de trabajos. Pero de hacer el estudio nos ha salido estas dos zonas, ¿no? Que son muy importantes para este estudio. Y podemos ver claramente que tenemos aquí en la plaza principal de Zaruma, en sus alrededores, se puede considerar una zona de alto riesgo y en la parte sur, en el hospital de Zaruma. Entonces, este trabajo se lo presentó y se lo realizó con alumnos de la carrera de Ingeniería Geoespacial, y el cual les doy mis agradecimientos a los estudiantes Andrés Sánchez, Juan Ortiz, que colaboraron con este trabajo. Presentamos este trabajo en el mes de octubre del 2021, ¿sí? Con las conclusiones, obviamente, que se tienen aquí, ¿no? En primer lugar, se recomienda utilizar la técnica más adecuada. En este caso, nivelación geométrica para cada vértice. Obviamente, la nivelación geométrica tiene resultados o precisiones milimétricas. En cambio, el GNSS tiene resultados o precisiones centimétricas. Y además, también se recomendó que se densifiquen los puntos, o sea, que no son suficientes que se coloquen más puntos en las zonas que crean que es de interés o que crean que se está, obviamente, hundiendo o está en riesgo, para que podamos obtener, obviamente, un modelo de velocidades más fiable y consistente. Repito, este trabajo se lo entregó en el mes de octubre de 2021 a las respectivas autoridades, tanto del IGM, del Ministerio de Defensa, como del Sistema Nacional de Riesgo. Sucede que en el mes de diciembre, un mes y medio más o menos de que se presentó el trabajo, ocurre la desgracia, ¿no? La noche del miércoles 15 de diciembre de 2021 se produjo un hundimiento en las calles Colón y Ernesto Castro, zona urbana de la ciudad de Zaruma, categorizada en este plano como zona de alto riesgo o de un riesgo muy alto, ¿sí? Lo cual nuestro modelo, obviamente, estaba bien. O sea, justo coincide que el hundimiento se genera en las zonas en las que nosotros hemos determinado con estos datos que son muy peligrosas, no son de muy alto riesgo. Bueno, esto para nosotros fue algo
¿cómo se podría decir? O sea, que esto sí sirve, ¿no? Claro, obviamente ya sabemos que las medidas de mitigación se toman cuando sucede ya el problema, no antes, y claro, y ahí se comenzó a trabajar inmediatamente. Con las recomendaciones que se dio al IGM, ¿sí? Se efectuaron los trabajos que nosotros les sugerimos, ¿no? Y era de densificar los puntos y también que se realice la nivelación geométrica en 2 campañas. Estas campañas tienen que estar más o menos tomadas en un intervalo de un medio año, más o menos, para ver cómo se está desplazando cada punto, cada vértice. La primera campaña la hicieron inmediatamente en el mes de enero de 2022 y la segunda campaña la realizaron en el mes de julio de 2022. Estos trabajos los realizó el IGM. Los siguientes trabajos, el diseño, los siguientes trabajos la hicieron las autoridades locales, seccionales, gubernamentales, y obviamente esto fue noticia, ¿no? Diseñaron un sistema de estabilidad temporal, construyeron bypasses, tapón de la primera galería, relleno subterráneo de 400 metros cúbicos y el relleno del hundimiento. Las calles que obviamente no estaban habilitadas fueron remediadas y ahora se encuentran actualmente habilitadas al tránsito vehicular. O sea, yo les decía a mis estudiantes, ¿no? Se recibe una materia que es geoestadística en la que es muy útil, o sea, en este caso vemos que es muy útil, ¿no? Pero sabemos nuestra idiosincrasia, ¿no? Sabemos que primero tienen que ocurrir la desgracia para después tomar las medidas. Con estos resultados que nosotros presentamos, obviamente tuvimos que dar una pequeña capacitación de qué es lo que habíamos hecho, ¿no es cierto? Y los resultados se muestran a la vista, o sea, las predicciones que nosotros hicimos, o sea, coinciden justamente con lo que sucedió, con el hundimiento que sucedió. Entonces, también tenemos los resultados de los trabajos realizados por el IGM en las 2 campañas realizadas el 23 de enero de 2022 y la otra realizada en 15 de julio de 2022. Aquí vemos una cosa muy particular con estos datos que nos fueron entregados recientemente y vemos que prácticamente todos los vértices, en lugar de estar hundiéndose, ahora parece que se estuvieran elevando. O sea, yo les preguntaba a mis estudiantes qué pudo haber sucedido, o sea, por qué los vértices tienen una cota superior a la que tuvieron hace 6 meses. Claro, la precisión, las diferencias son milimétricas, llegan a 5 o 7 milímetros. Una de las razones que nosotros estábamos estudiando es que, claro, partieron de un punto, de una base que esté a lo mejor muy alejada y sabemos que la nivelación de primer orden está alrededor de 4 milímetros raíz de K, K está en kilómetros, y se pudo deber a la precisión mismo de esta circuito de nivelación de primer orden. Y puede ser eso, ¿no? Otra de las causas puede haber sido de que el punto base que se partió, ese punto puede ser que se esté hundiendo. Y claro, si ese punto que parte es el que se está hundiendo, los demás obviamente van a reflejar como que se estuvieran elevando. Y claro, y tenemos estos resultados. A la final, ¿qué nos indican estos resultados? Que la mayoría de los puntos, sí, están estables. O sea, que las medidas que tomó el Sistema Nacional de Riesgos, las autoridades seccionales, las autoridades gubernamentales han dado efecto. Pero hay un punto ahí que es del hospital, el Hospital de Zaruma, que muestra que en cambio ese punto se sigue hundiendo, ¿sí? Y ese punto también coincide con nuestro modelo de velocidades de desplazamiento vertical que se encuentra en esta zona. Nosotros no tenemos información de los trabajos realmente que se están realizando ahí, pero sí podemos dar una segunda alerta, que ese punto donde se encuentra el Hospital de Zaruma se sigue hundiendo. Puede ser que todavía no inicien los trabajos de remediación en esa zona o lo tienen postergado, ¿no?
pero les estamos ahorita también advirtiendo que se encuentra dentro de la zona de alto riesgo. O sea, esperamos que las autoridades también tomen en cuenta esto y que también se preocupen de la zona donde está el hospital, porque según la nivelación que hemos visto, nivelación geométrica que es de más alta precisión, vemos que solamente ese punto sí tiene una desplazamiento vertical hacia abajo, ¿sí? Y entonces esto sí nos puede dar una pauta para decir, bueno, aquí o no se ha hecho nada o los trabajos que se están realizando todavía no están completados a la fecha en la que se tomó ese dato. Este es el aporte que ha dado la Universidad de las Fuerzas Armadas, la carrera de Ingeniería Geoespacial y agradecerle también a mis estudiantes que también aportan con ideas a ver también qué es lo que está pasando con esto. Un aporte de la universidad, de la academia a la sociedad, ¿no? Bueno, este es todo el trabajo que hemos realizado. Esperamos seguir contribuyendo con las diferentes instituciones y también aportar con nuestro granito de arena. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, estimado doctor, por compartir este interesante tema, un estudio muy importante para una zona de nuestro país. En este momento invitamos al público a formularle preguntas al expositor. Estas preguntas las pueden dejar en el chat. Mientras tanto, quiero recordarles que para poder visualizar nuevamente este webinar, pueden ingresar a nuestra página web www.ipgh.go.es, enlazarse al canal de YouTube o enlazarse también a nuestro canal de Facebook. Estamos en Facebook y en YouTube IPGH Ecuador. Pueden visualizar nuevamente este interesante webinar. Tenemos varios saludos en el chat para el expositor y felicitaciones. Le indican por su excelente disertación del día de hoy. Felicitaciones también para los alumnos de la ESPE que han participado en este importante proyecto. Siguen llegando los saludos para el expositor. Dicen felicitaciones, doctor, excelente presentación, saludos, una muy buena exposición. Muchísimas gracias a todos. Tenemos una pregunta de David Cañas que dice, ¿las causas del hundimiento, levantamiento son antropogénicas, es decir, por minería? Bueno, los estudios lo determinan así, ¿no? Bajo Zaruma se encuentran una infinidad de túneles, ¿sí? Que incluso en casas particulares se han visto que sus patios, o sea, se han empezado a excavar y ese es el problema, o sea, es causado especialmente por el hombre. O sea, no es una cuestión natural, es causado por nosotros mismos. Muchas gracias, estimado doctor, por su respuesta. En ese sentido, lo que nos acaba de comentar, que las causas son antropogénicas, es decir, que las autoridades deberían tomar en cuenta este estudio y tomar en cuenta que podríamos perder este cantón a causa del hundimiento. Sí, así es, o sea, es una cuestión muy delicada, ¿no? Entra lo político, que yo no comparto para nada esto, ¿no? Pero entra también la técnica, ¿no? Que demuestra que este cantón, tarde o temprano, si se siguen haciendo estas actividades que son ilegales, prácticamente algún rato va a tener que desaparecer. Entonces, se tienen que tomar las medidas preventivas, ser, qué sé yo, más drásticos en las sanciones, si se logra determinar qué personas están realizando este tipo de trabajos, o sea, yo creo que las leyes son para cumplirlas y ser un poquito más drásticos. Caso contrario, o sea, perderemos este hermosísimo cantón. Es una belleza este cantón realmente. No sé, los que conocen, realmente es una perla de nuestro Ecuador. Entonces, que tiene, para suerte o desgracia, ¿no? Oro en su subsuelo, ¿no? Entonces, a cuidar y a las autoridades a colocar, a ser más drásticos, ¿no? Porque esto es lo que a veces nos detiene a nosotros, el que se cumpla la ley, hacer con leyes más fuertes, de tal forma que se las cumplan también, ¿no? Es una pena, pero es causada por nosotros mismos, ¿no?
Por supuesto. Muchísimas gracias por su respuesta. Rolando Itas también le pregunta, dentro del control horizontal y vertical, aquí hay una pregunta un poco más técnica sobre el tema, dice, dentro del control horizontal y vertical que se está realizando en Zaruma, ¿es necesario realizar más campañas de nivelación? ¿Y es necesario colocar una estación de monitoreo continuo para la parte horizontal? Sí, todo trabajo extra no está de más. Todo trabajo de extra no está de más. O sea, el asunto son los recursos. O sea, si nosotros tuviéramos recursos, colocar una estación de monitoreo continuo ahí sería excelente. Lo que dice el capitán Itas es una excelente idea. O sea, si colocáramos una estación de monitoreo continuo ahí, nosotros veríamos cuál es su comportamiento durante todo el tiempo y estaríamos prácticamente monitoreando todo el tiempo. Sería una excelente idea. También se puede utilizar INSAR, obviamente, pero para el control vertical lo más adecuado es la nivelación geométrica con niveles digitales que dan una precisión mayor a las estipuladas a las normas estipuladas actualmente. 4 milímetros raíz de K, sabemos que con nivelación geométrica, con niveles digitales, se llega con muchísima más precisión, hasta 1 milímetro raíz de K. Entonces, con esa nivelación geométrica, partiendo obviamente de puntos de bases que estén estables, ¿sí? Nosotros tendríamos un monitoreo continuo también de cómo se está desplazando verticalmente la zona de Zaruma. No está de más cualquier otro estudio. Nosotros hemos partido de estos datos GNSS, que no son básicamente los adecuados, y hemos sacado un resultado igualmente que como se vio, coincidió con el hundimiento que pasó, ¿no? Entonces, entre más estudios se tengan, estación de monitoreo continuo, mediciones INSAR, nivelación geométrica, mucho mejor. El problema, como digo, son los recursos. Y es ese problema que estamos actualmente, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias. Alejandro Arias le dice felicidades por la exposición, muy interesante. Un saludo, doctor Marquito, dice. Y hace una pregunta, nos dice, ¿se podría considerar utilizar series temporales más amplias utilizando técnicas INSAR para estimar el comportamiento de la zona de estudio para los últimos 5 años, por ejemplo? Sí, 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 también es importantísimo eso, ¿no? Como les digo, o sea, esta técnica de radar es muy importante. Me da inclusive, puedo sacar desplazamientos horizontales, ¿sí? Pero, como les digo yo, lo mejor para ver esto serían también los desplazamientos verticales, o sea, que es el problema básico que tenemos. Entonces, estaría muy bien realizar también este tipo de estudios. Alejandro es eh, un excelente alumno, ahorita está haciendo su doctorado y sé que va, creo que por esa línea. Un gran abrazo, Alejandro, y espero que te vaya muy bien allá, ¿no? Pero lo que tú propones también sería algo muy, muy interesante y obviamente que estaría muy bien eso que está diciendo Alejandro. Muchas gracias. Ramiro Pazmiño le dice muy buenos días con todos, estimado Marco, una sentida felicitación por tan importante investigación. Felicitaciones también al grupo de estudiantes colaboradores de nuestra querida y recordada universidad. Un gran abrazo. Muchas gracias, Ramiro. Un abrazo. Cristóbal Cisneros dice, le saluda desde la ciudad de Machala, le felicita al expositor y a todos los participantes de la investigación. Muchísimas gracias, Finalmente, Cristóbal. Ricardo Lizalde dice, excelente presentación. La pregunta es, ¿el desplazamiento vertical, es decir, el hundimiento preliminarmente se presume que se debe a labores mineras subterráneas? Sin embargo, en base a la experiencia generada por la academia, se ha verificado comportamientos similares en otros lugares del país o en diferentes situaciones, como el caso puntual del sismo sucedido en 2016. Sí, Saruma se encuentra básicamente es por el asunto de la parte de minería, ¿no es cierto?
Para el sismo 2016 es otro comportamiento y básicamente Saruma no se encuentra en esa zona. La zona de lo sucedido en el 2016 corresponde a la zona costera, que es la zona de subducción de las placas, la placa sudamericana con la placa Nazca. Ese tiene otro comportamiento. Y obviamente esto también se estudia con las estaciones de monitoreo continuo. Es un caso muy diferente, ¿no? La zona de subducción con los sismos del 2016, con este caso particular de lo que es Saruma, que es un caso muy, muy particular realmente. Por supuesto, muchísimas gracias, estimado doctor. A nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del IPGH, en especial la Comisión de Cartografía, queremos extenderle un atento saludo, un agradecimiento profundo y felicitarle por esta excelente presentación. No sé si quiere comentarle algo más al público antes de despedirnos ya de este webinar. Bueno, no, simplemente, simplemente dar un gran saludo a las personas que colaboraron a la carrera de Ingeniería Geoespacial de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE y nada, que vean que estas materias, o sea, son muy importantes dentro de nuestro pensum, o sea, podemos nosotros colaborar con la sociedad y el resultado es este trabajo, ¿no? Y asimismo, sin desmerecer las demás materias, así que nos hacen un poquito más fuertes con respecto a lo que es las tecnologías geoespaciales. Por supuesto. Muchísimas gracias, María José. A usted, muchísimas gracias. Queremos agradecerles también a quienes nos han acompañado el día de hoy. Les invitamos a suscribirse a nuestro boletín de noticias ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Antes de despedirnos, queremos pedirles a los asistentes, por favor, que enciendan sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla de los asistentes del día de hoy. Por favor, si podemos quitar la presentación también, doctor. Dejar de compartir. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer una captura de pantalla de nuestros asistentes del día de hoy. Por favor, vamos encendiendo nuestras cámaras. Nuevamente les comento que nuestra página web es www.ipgh.gov.es. Este webinar está grabado en nuestra página de YouTube y de Facebook para que pueda ser visualizado nuevamente. Si tienen alguna inquietud adicional para el expositor, la pueden dejar en el chat de Facebook o en el chat de YouTube y le pasaremos estas preguntas al expositor. Listos, entonces vamos a hacer la captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, estimado Marquito, nuevamente muchísimas gracias por su Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Espacio. Gracias a todos. Un buen día a todos.